Muy buenas noches a todos los estudiosos y las estudiosas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los principios de baremología. La baremología es una ciencia que es la ciencia de la calificación de pérdida de capacidad laboral o de la valoración del daño o de una secuela. Entonces, como introducción, inicialmente, eh, en las diferentes comunidades de tipo interdisciplinario, médicos, abogados, pacientes, pues como actores del sistema general de seguridad social integral, siempre ha existido un grado de desconocimiento sobre sobre la fundamentación médico, laboral y jurídica que, pues como ya les había comentado antes, está dentro de los procesos de calificación de origen, dentro de fecha de estructuración y la pérdida de capacidad laboral. Estas reclamaciones hacen parte de los derechos sustantivos de los trabajadores, de los empleadores y de las aseguradoras a las prestaciones asistenciales y económicas. Algunos de estos usuarios o muchos dentro del sistema no reciben estas prestaciones a la que tienen derecho según el origen de estas contingencias, como ya les había dicho antes en clases pasadas, o son inadecuadamente asesorados, donde a veces se infundan expectativas demasiado altas o irreales sobre una indemnización, una pensión o el pago de unas incapacidades. Con ello, lamentablemente para nuestro sistema hay parasitismo por parte de empleadores y hay omisión o negligencia por parte de todos los empleadores y los demás actores que influyen dentro del sistema. En este caso hay ganancias secundarias donde los colaboradores o los trabajadores de las empresas hacen más gravosas las situaciones de tipo clínico o existen simulaciones de por medio dentro de sus procesos o simplemente hay un deterioro como tal de algún tipo de patología o de accidente que hace que haya una condición desfavorable para ese trabajador y su condición eh, empeore con el paso de los años. Entonces aquí vemos algunas prestaciones asistenciales donde según la calificación del origen, como lo vimos anteriormente, si es laboral o común, entonces hay una serie de prestaciones que poco a poco se van dando en la medida de la rehabilitación, las urgencias o todos los aditamentos, medicamentos que cada una de las personas necesiten para asumir esos procesos de rehabilitación y reincorporación dentro de su trabajo. Vemos que en la parte común ya no hay un periodo de carencia, es decir, ya no hay necesidad de estar 30 días vinculado desde que se firmó ese inicio. Entonces, porque ya hay un derecho que es el derecho a la salud y a la prestación asistencial desde su afiliación. El alcance de los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así como el de las ayudas diagnósticas, está remitido a todo lo que está en el plan obligatorio de salud, tanto como los medicamentos, como las órtesis o prótesis. Dentro de esos procesos que están incluidos dentro de la rehabilitación, incluye rehabilitación física y rehabilitación mental, pero no hay una rehabilitación social o laboral dentro de estos procesos, es decir, no hay un acompañamiento a las empresas cuando hay una enfermedad de tipo común o de general para la reincorporación de estos colaboradores al medio laboral a trabajar según sea la necesidad. También incluye algunos
traslados en ambulancia básica o medicalizada, ambulancias aéreas cuando sea muy necesario, y por lo general se deben instalar acciones de tutela para que estos traslados se hagan de manera integral y eh, con la aprobación de el grupo interdisciplinario o el grupo técnico, médico y administrativo de la EPS que lo esté llevando. La parte prehospitalaria pues está entre todas las IPS a nivel nacional, y hay algunos programas donde hay atención domiciliaria o hospitalización domiciliaria, pero excluye los traslados cuando se trasladan de lugares de residencia por condiciones de salud. Excluye ese cubrimiento por parte de la EPS de las prestaciones asistenciales que presenta el paciente. Los copagos, pues es según el índice base de cotización, y las cuotas moderadoras también están según el índice base de cotización. Para todas las prestaciones asistenciales de tipo laboral no requiere, no es necesario, porque desde el primer día en que o desde las 24 horas ya hay cubrimiento por parte del colaborador para las prestaciones asistenciales de la ARL. Se aplica todo el concepto de cobertura jurídica como tal. Para el alcance de servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así como de ayudas diagnósticas, está toda la tecnología disponible en el país y donde sea más cerca del lugar de residencia del paciente. Para medicamentos, la gran mayoría de los medicamentos se dan en moléculas originales de las farmacéuticas originales. Casi no hay medicamentos de tipo genérico como lo puede haber para la parte de enfermedad general, y se dan en presentaciones comerciales. Para las prótesis y las órtesis, la tecnología está disponible en todo el país y donde le quede más cerca al domicilio o al lugar de residencia del paciente. Para la parte de rehabilitación incluye todo: físico, mental, funcional, laboral, profesional, inclusive terapias alternativas y otras terapias que pueden estar dentro de los planes de las ARLs de reincorporación y resocialización de estos pacientes, así como los acompañamientos directamente en las empresas y según el manual guía de procedimientos de reincorporación para toda la parte de accidentalidad laboral y enfermedad profesional, pues se da este acompañamiento directamente con informes dependiendo de la ARL para determinar si el proceso de rehabilitación y reincorporación fue exitoso, inclusive si fue fallido. Los copagos, no hay copagos dentro de la parte de las ARLs, y cuotas moderadoras tampoco hay dentro de la parte de riesgos laborales. Dentro de las prestaciones económicas tenemos que la parte general o de origen común y toda la parte de origen laboral. ¿Cuáles son las contingencias que cubre el origen común? Accidente común, enfermedad común, invalidez y muerte, lo mismo que de origen laboral. Las contingencias que cubre son accidente de trabajo, enfermedad laboral, invalidez y muerte. Dentro de las incapacidades temporales se deben pagar del 66.6% o del 50% según el índice base de cotización. La incapacidad permanente parcial no hay pues ningún tipo de reconocimiento, o hay un reconocimiento según su porcentaje, que más adelante se los diré cómo es esa prestación en la medida que va aumentando el porcentaje. Para las pensiones de invalidez debe haber
un reconocimiento mayor en el caso de estas pensiones se da cuando se da un porcentaje de pérdida de capacidad laboral mayor del 50%, se da un 66% y del índice base de liquidación, según igual sea su porcentaje. Si hay una pérdida mayor del 66% o una calificación de ese porcentaje mayor del 66%, la pensión será alrededor del 54% del índice base de liquidación más el 2% por cada 50 semanas cotizadas, con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización. La pensión tope para el régimen común o de origen común es el 75% del índice base de liquidación para ese colaborador o trabajador o persona que está teniendo esa pérdida de capacidad laboral. El IBL, ¿cómo es? El promedio de los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o su equivalente en semanas efectivamente que están cotizadas. Se hace un promedio y eso es lo que le va a dar la parte de pensión, ya sea un 45% entre el 50% y el 66% de pérdida de capacidad laboral o el 54% si es mayor a la calificación de pérdida de capacidad laboral del 66% en adelante. La cotización y la cobertura, tenemos 50 semanas de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Ya les explicaré más adelante qué es la fecha de estructuración. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para una pensión de vejez, es decir, 1.350 semanas, que es lo que ahorita tenemos para el régimen de prima media o Colpensiones. Este se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Y para las personas que son menores de 20 años, como su historia laboral es tan poca, mínimo deben haber cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria, que es la fecha del dictamen. Para el origen laboral tenemos una incapacidad, o normalmente las incapacidades se dan al 100%. Miren que aquí hay una gran diferencia con el régimen común, que es del 66.6% y después del día 180 el 50%. Entonces, ¿qué es más factible para un trabajador? Que una enfermedad o un accidente sea calificado como enfermedad laboral o como de origen común. Incapacidad permanente parcial también se da según el decreto 2644 en IBL, que es contrario a la parte común, que se pagan según el IPC. Para la pensión de invalidez tenemos, si hay entre un 50 y un 60% del porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, esa pensión se dará al 60% del índice base de liquidación. O si la PCL es mayor al 66%, esa pensión se dará al 75% del índice base de cotización. Si la persona requiere auxilio de otras personas, se le adiciona el 15% a ese índice base de liquidación, es decir, 75% más el 15% de esa pensión de invalidez. ¿Cómo se calcula ese IBL? Cuando es accidente de trabajo es el promedio de los últimos 6 meses, se calcula el IBL, y cuando es enfermedad general es el promedio del último año. La cotización al día siguiente de la afiliación, ya hay una cobertura y tiene que haber cotizado por lo menos un mes el empleador
o haber pagado la cotización de un mes para tener estas prestaciones económicas. Entonces vamos a ver el pago de la incapacidad temporal de origen común según los días acumulados. Habíamos dicho que en la diapositiva anterior que para el origen común estaba entre el 66 y el 50% del IBC. Aquí ya hacemos un desglose entre qué es el 66 y qué es el 50%. Para el día primero y segundo, la empresa cubre esa prestación económica al 66.6% del índice base de cotización y no puede ser menor a un salario mínimo legal vigente. Del día 3 al día 90, la EPS lo cubre al 66.6% del índice base de cotización y el salario pues no puede ser menor a un salario mínimo legal vigente. Del día 91 al día 180, la EPS ya lo cubre al 50% del índice base de cotización de su salario. No puede ser menor a un salario mínimo legal vigente ese índice base de cotización. Del día 181 al día 540 hay un subsidio, el cual va por el 50% del índice base de cotización, y del día 540 en adelante, esta está un poquito desactualizada, pero ya por decreto 1333 del 2018 nos está diciendo que si es de origen común, lo seguirá pagando la EPS hasta que haya una declaratoria de pérdida de capacidad laboral o en los casos que determine o que estipule que el paciente requiere esa incapacidad continua y no ha tenido una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Es decir, esas son incapacidades que la gente, a pesar de que se ha calificado entre un 5% y un 49.9%, necesitan más incapacidades y que médicamente están justificadas para terminar o se determina que su tratamiento es fallido o tienen más tratamientos pendientes aún, o que su enfermedad va en declive, es decir, en deterioro. Entonces ya tenemos ese decreto que también sustenta los casos de abuso del derecho. Entonces ahí también está todo el tema que vamos a hablar en la última parte. Para la incapacidad de origen temporal, las incapacidades temporales, cuando son de origen laboral, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, desde el primer día o solo el día primero, la empresa paga al 100%, de resto del día 2 al día 180 y del día 181 al día 540. La ARL es la que paga todas las incapacidades al 100% del índice base de liquidación. Entonces ahí está la norma que la sustenta y los artículos que lo relacionan. Vamos a ver entonces cómo se valora o cuál es la valoración de ese daño. Eso se creó a partir de una necesidad para resarcir un perjuicio. Es decir, si yo dañé a alguien, debo pagar ese daño que le ocasioné a la otra persona. Entonces, la Real Academia de la Lengua nos dice que es un menoscabo o un detrimento, un dolor o una molestia. Eso es un daño. La doctrina jurídica nos está diciendo que el daño es un menoscabo que a consecuencia de un determinado factor la persona sufre en sus bienes vitales, en su propiedad
o en su patrimonio. Daño también es daño material, daño moral, que al momento de contravenir o de romper una norma jurídica, sufre una persona y esa persona hay que responderle por los daños que le hemos ocasionado. Entonces, finalmente determinamos que el daño es el detrimento, el perjuicio, el menoscabo que se da por culpa de algo o de alguien en el patrimonio de otra persona. En el derecho civil, la palabra daño es el detrimento o menoscabo que sufre una persona por una acción u omisión de otra persona, que ya vimos que los bienes, los derechos y los intereses pueden estar afectados. Para la parte de México, pues nos dicen que en esta baremología nos dice que el daño o pérdida pues es por culpa de una falta de cumplimiento en algún tipo de obligación, donde esa persona ha sufrido una pérdida o un menoscabo. Más que todo se da pues con relación al bien material. En España hay 3 definiciones. La primera es el agravio que sufre una persona en su patrimonio, en su ser físico, en su ser moral, en sus derechos, en sus facultades, que puede ser resarcido o darle una apreciación económica para resarcir esos daños. También el daño material, que es la lesión causada a los bienes por la acción de un tercero, o un perjuicio con daño también al patrimonio de esa víctima por algún tipo de agente o un daño material. También puede ser la causa de una lesión a una persona dentro de su integridad física, que lo vimos anteriormente, su armonía psíquica, sus afecciones, su reputación o su buena fama o su moral. En este caso, nosotros vamos a tomar 2 definiciones, la primera y la tercera. Entonces, tenemos también que es un concepto de tipo pluridisciplinario y el objetivo final es indemnizar o compensar esa situación que ha tenido esa persona de desventaja. Y en este caso, para el tema de la baremología, el eje de su situación es la salud, la alteración. Hubo una falta de salud, hubo un agravio a su salud. Entonces, la valoración del daño corporal como tal es la aplicación de todos los conocimientos médicos para compensar una alteración o algo que fue alterado de la salud en cuanto a la salud de una persona. En este momento se diferencia mucho con respecto al concepto de medicina legal, pero estuvo muy ligado a ella durante mucho tiempo. Es decir, el peritazgo de una condición no favorable o de una desventaja o de un daño estuvo mucho tiempo ligado a la parte de medicina legal. En este momento se define como el conjunto, o inicialmente se definió como el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que en este caso plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes, que es lo que estamos hablando de las prestaciones asistenciales y económicas, como en un perfeccionamiento y la aplicación en cuanto a esa valoración del daño. ¿Cuál daño? Entonces, aquí vemos el modelo biopsicosocial de una persona. Las personas tienen factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Cada uno de ellos desglosa una serie de ítems en cuanto a
todos esos factores que pueden haberse dañado o que pueden haberse vulnerado o transgredido para que no le permiten a la persona desarrollarse de manera integral en su ser físico, psíquico y emocional, así como su entorno social también se ha alterado y su interacción con los demás. ¿Qué pasa con esto? Que ese modelo biopsicosocial, al ser alterado, nosotros como médicos calificadores o como personas que estamos en el tema de la calificación o de la baremología, vamos a hacer esa valoración de esos daños que han surgido en esa persona, que es todo un modelo biopsicosocial, un modelo integral, y vamos a valorar el daño físico, el daño psíquico y el daño moral que ha tenido esa persona en muchos aspectos de su vida. Entonces, de acuerdo al momento en que se realice estos exámenes o estas valoraciones, se deben distinguir varias cosas. La primera es el daño actual. Vamos a tomar una fotografía de las lesiones iniciales derivadas de un siniestro de manera directa. En este caso tenemos 2 carritos que se accidentaron y hubo fracturas, hubo algún tipo de traumas, sangrados, heridas abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvieron que hacerle cirugías, tuvieron que hacerle reducción de esas fracturas y llega un momento en que ya hay una alta médica o ya el paciente no va a mejorar más y hacemos esa valoración que directamente está relacionada con ese accidente. Vamos a tener otra cosa que es el daño pronosticable, que es que se concreta con el porvenir, o sea, uno trata de mirar más allá y el posible pronóstico. Cuando te dicen pronóstico reservado es que no hay nada en concreción con respecto a lo que se viene, pero el daño sí puede ser pronosticable. Por ejemplo, en este mismo caso, en este mismo ejemplo de las fracturas que tuvo en fémur, en tibia, en peroné, que fueron reducidas mediante una cirugía y podemos determinar que pues pegó o no pegó, con todos los tratamientos que se hicieron, se le pudo hacer cirugía, se le quitaron ya las fracturas y podemos pronosticar cuáles fueron sus secuelas, probablemente en la movilidad, que tiene dolor, que hubo inflamación y que la tiene de manera crónica. Ese es el daño pronosticable. Los daños futuros son los que se deben a consecuencia que es directo, ¿sí? El pronóstico. Si sabemos que fumar nos da cáncer, nos da enfisema, nos da enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces nosotros podemos decir que ese daño futuro más adelante, ese señor que comenzó con una disnea, es decir, con una falta de aire, podemos determinar que más adelante va a necesitar muchas horas de oxígeno, vamos a determinar que ya no va a poder caminar, que ya no va a poder hacer ejercicio, que ya no va a poder hacer sus cosas de la vida diaria, porque finalmente termina pegado a una bala de oxígeno. Vamos a mirar también o vamos a hacer calificación de daños eventuales, que son los que se deben a consecuencia indirecta de algún tipo de hecho o a algún tipo de siniestro. Son situaciones o complicaciones que pueden darse o no, ¿sí? Pero que también implican derecho a ese resarcimiento de esas secuelas. Por ejemplo, en este caso tenemos un soldador que tuvo por algún accidente de trabajo, no se puso los EPPs y le entró uno de las astillas incandescentes de la soldadura con la que estaba realizando su trabajo. Entonces, sin embargo, el señor tenía algún tipo de diabetes mellitus, que pues ustedes saben que son personas vulnerables, que son personas bajas de defensas, y le produjo no solamente la quemadura, sino le produjo una úlcera en córnea por su diabetes.
Es muy difícil, demasiado difícil, desligar el tema de la enfermedad común de la enfermedad laboral. Pero quien le produjo esa secuela fue finalmente el accidente de trabajo. Entonces, es esa situación, ¿sí?, que no podemos desligar de la parte de las secuelas, porque el hecho fue producido por un siniestro diferente a la condición que esa persona tenía inicialmente. Entonces, vamos a hacer una línea del tiempo de todos estos procesos de baremología o de resarcimiento del daño. Tenemos muchas cosas y muchos procesos de esos resarcimientos. Primero vamos a comenzar con los códigos sumerios, que son conocidos como la ley de Ur-Nammu o las tablas de Nippur. Este es uno de los baremos más antiguos conocidos y declararon toda la parte de cómo tasar esos daños. Tienen como principio la reparación proporcional del valor de la pérdida, es decir, pérdidas iguales, daños iguales, pérdidas aumentadas, daños aumentados. Luego tenemos las leyes hititas que se dan entre los 1380 y 1300 antes de Cristo. Estos contienen y el código de Hammurabi. Estos últimos es el tratado más completo conocido que regula la famosísima ley del talión, que es la de ojo por ojo y el mundo quedará ciego. En este código se recogen todos los aspectos de la vida civil, moral, de resarcimiento, daño y reparación de todos los individuos a través de varias formas, ya sea por la ley del talión como tal en sí, ojo por ojo, diente por diente, o por medio de una cantidad determinada, o no se pagaba en dinero, sino en montos según sea la categoría de la persona. Si es un hombre libre, si es una mujer o si es un esclavo. Entonces aquí arriba vamos a ver la ley del talión, que en latín es lex talionis, y miramos si hay una desgracia, tu ojo, si hay desgracia, tú darás la vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Entonces tienen los mismos fundamentos y vemos un cuadro pequeño al lado donde está el código de Hammurabi, que por ejemplo si un hijo golpea a su padre, tiene amputación de la mano, es una falta gravísima. Y así vamos mirando los códigos. Si un hombre libre ha golpeado al hijo de un subalterno y le causa la muerte, pagará 1/3 de una mina de plata. Es decir, vamos a ver unos contenidos iniciales que son unos siniestros, podemos decir que son unos siniestros o una serie de actividades, y vamos a ver las penas, que es cómo se va a resarcir ese daño o cómo vamos a determinar cómo se va a pagar el daño que se ha hecho. Entonces aquí tenemos, si un señor, en el 200, si un señor ha desprendido el diente de un señor, pues también le van a desprender el diente al que lo causó. O vamos a mirar medidas económicas, como la que le comenté antes, 208, o la reparación del daño por medio de la ley lex talionis. Entonces también tenemos el Tratado de Nezikin en Babilonia, que comprende varios apartados, y esto nos nutre más la parte de la baremología. Entonces nos evalúa el daño propiamente dicho, que es el Nezek, y la evolución de ese daño, el dolor, que es el Tasar, la curación, que es el Ripoui, establece las obligaciones de reparar los daños, y no solamente eso, sino las consecuencias que están a posteriori de ese daño. El desempleo, el subsidio por ese desempleo, que es el chevet, la humillación que se le ha dado a esa persona, que es el brochet, y los daños efectivos a esa persona que se le realizó el daño. El pueblo hebreo también contenía pues las leyes y a qué se le debe dar castigo, ocasionando
por ocasionar golpes, heridas, es casi igual que las condiciones del Código de Hammurabi, pues contra su padre, contra los bienes, contra el bien de otra persona, contra el bien de un hombre libre, contra los judíos, contra los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que esto pues ya no tiene la connotación mortal porque está guiada bajo las leyes de un ser supremo que es Dios. Entonces, sin embargo, pues tomaron muchas cosas de la ley del talión y fue sustituido esa venganza, esa ley de ojo por ojo, diente por diente, por compensaciones de tipo económico. Entonces ya en las tablas de Moisés, que son del Antiguo Testamento, se establecen normas y precios para los principios de reparación constitutivas de algún tipo de compensación para esa persona. En Melanesia se aplicó pues también la ley del talión, como venganzas privadas, se cambiaban rescates del dolor y que era necesario indemnizar. La parte con relación a Egipto es muy importante porque se establece como primera referencia escrita que interviene un médico en la valoración de ese daño corporal. Es decir, un médico ya evalúa la parte física y la parte jurídica o la parte legislativa es quien define cómo se va a resarcir ese daño. Entonces aquí vemos otra vez la Biblia con las referencias históricas acerca de los daños estéticos, Éxodo y Levítico, que son los libros que corresponden a esas descripciones, y el Pentateuco, donde pues la cara era algo muy importante entre ellos y pues los sacerdotes ya no podían seguir ejerciendo como tal si había algún daño de tipo estético en su cara. El libro también en Grecia, el libro noveno, codifica de su ley moral, de sus estatutos, codifica toda la parte de las lesiones y las heridas. Sin embargo, Roma fue quienes las clasificó con más detalle. Los libros de Darmo y el Corpus Juris Civilis de Justiniano, lo mismo que la ley Lex Aquilea de Damo, publicadas por el tribuno Aquilino, más o menos en el año 286 a.C., nos dice acerca de los daños producidos en el esclavo y en los hombres libres. Lo mismo en China. Se estudiaron lesiones de todo y estas fueron descritas por los médicos ante los tribunales de justicia. Entonces ya estamos mirando la parte científica, la parte técnica de una valoración del daño como tal. Dentro de los pueblos musulmanes, entonces también tenía un resarcimiento por medio de la parte económica. Aquí vemos muerte de una persona, 100 pues de lo que fuera a pagarse, cabeza, tronco, y aquí miramos ya que empieza a haber otro avance, y es que estas valoraciones ya se hacen por segmentos corporales, como pues en la parte de pueblos musulmanes, los alemanes y los bárbaros. Entonces ya hay un baremo, ¿sí? Estas tablas empiezan a llamarse baremos, que por cada parte del cuerpo se le asigna un valor, o se le asigna un castigo, o se le asigna algo. Es decir, un baremo es una situación, ¿sí?, que está en la columna de su izquierda, donde hay algún tipo de resarcimiento o de calificación o de puntaje, ¿sí?, porque hay muchas formas de hacer un baremo. Entonces, en este caso es una tabla económica de resarcimiento del daño. Pero más adelante vamos a explicarles con el 1507, que es un baremo, o qué otras cosas pueden haber, y vamos a darles los ejemplos respectivos. Entonces, tenemos en España el siglo sexto, toda la parte de fuero real. Entonces aquí ya tenemos otras definiciones de
qué es lo que pasa en cuanto a los daños y esa legislación y esa metodología o esas pruebas parciales de tipo médico, de tipo físico, para determinar los daños ocasionados. Miramos aquí el cuadro 3.7, que es la ley de Canuto, de uno de los reyes de Inglaterra, un rey danés, en los años de 1016 a 1035 después de Cristo, donde ya demostramos partes pequeñas del cuerpo y a su derecha miramos cuánto cuesta cada uno. Entonces miremos que aquí ya hay otra ley que es muy importante: daño pequeño, indemnización pequeña o puntaje poco; daño grande, indemnización grande o puntaje alto. Aquí vemos esa relación. Entonces aquí siguiendo nuestra línea del tiempo, entonces miramos Renacimiento, Barroco, Positivismo y finales del siglo XIX en Francia. Entonces ya son estatutos, son libros técnicos donde ya el médico interactúa para dar un peritazgo, como inicialmente les dije, ante los actos jurídicos que accionan y que finalmente determinan cuál es lo que se va a resarcir con el daño o qué pena se le va a dar a la persona que realizó ese daño. Vemos el primer tratado de medicina legal en el Barroco. En la parte de España, el primer Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Y finalmente, para el siglo XIX, un grupo de médicos integra el primer baremo, que es una terminología médica actualizada, tiene un orden lógico para los segmentos corporales y el tipo de daño, y modifica toda la parte de cómo va a valorar ese daño. Entonces aquí tenemos varios baremos, ¿sí?, que se introduce ya en el siglo XX, que son los sistemas de calificación de invalidez de tipo profesional, y otros baremos que son de incapacidad general de ganancia. Entonces tenemos baremos que da la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Deficiencias y Minusvalías, la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad, que es la CIF, y ustedes pueden buscarla en internet, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE-10, que es otro baremo, en este momento el CIE-11, pero pues no, para efectos de la calificación vamos a trabajar con el CIE-10. Por favor, lo descargan y está en un Excel, normalmente están en un Excel, para que sea más fácil su calificación. Están todos los códigos y al lado, en la columna derecha, está de qué tipo de enfermedad se relaciona con ese código. Y está el Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, que es el DSM, que es el baremo, ¿sí?, que se utiliza para clasificar las enfermedades de tipo mental. Entonces, finalmente, ¿qué es un baremo? Entonces, ¿quién lo creó inicialmente? Un matemático llamado François Bernard Barattier, que es considerado el padre de la contabilidad. No fue un médico, no fue un jurídico. Y es una serie de situaciones en las que se les asigna una determinada cantidad de dinero que comprende un número determinado también de cálculos matemáticos en un formato tipo tabla, y se usa para distintas ramas de la actividad social que ya hemos mencionado en la línea del tiempo. En el ámbito médico legal se utiliza para la valoración del daño corporal, en este caso para nuestra materia,
y se expresa en porcentajes o puntuaciones según sea la situación, y estas representan una pérdida funcional o un valor económico para los casos de calificación. En el área de medicina, pues nosotros pretendemos medir o valorar de la forma más objetiva y científica posible las secuelas debido a una enfermedad o un accidente, no importa el origen. El manual es uno para Colombia. El último ítem de esta valoración, pues obviamente tiene por objeto ser la base sobre la cual se determina el resarcimiento de los bienes asegurados, que somos en este caso nosotros como personas o como trabajadores, y hacer el resarcimiento del daño en cuanto a que se ha perdido algo de nuestra integridad física, mental, como lo vimos en el modelo biopsicosocial. Entonces, ¿qué contiene un baremo? Primero, en una lista, ya sea vertical o horizontal, presenta una lista de lesiones, enfermedades o secuelas. A cada una de ellas se le asigna un valor que puede estar dado en porcentajes o, como te dije anteriormente, en grados de pérdida de algo funcional, físico o anatómico. El valor más alto generalmente es de 100, que según este baremo correspondería a la muerte. Pero nosotros no podemos llegar allá porque ya sería un mortal, es decir, ya tendría un 100%. Entonces, llega muy cerca del 100, pero hay una fórmula matemática específica para que no llegue hasta la muerte, porque necesitamos valorarlo e indemnizarlo, a menos de que sea un mortal. Un mortal ya tiene directamente su pensión de invalidez, pero en estos casos te da del 5 hasta el 49.9 y la fórmula matemática no permite llegar hasta la totalidad, que es el 100 o el 50%, dependiendo de lo que estemos calificando. Se los explicaré y se los ampliaré más adelante. El valor o el número asignado a la lista de lesiones, enfermedades o secuelas representa como tal una incapacidad funcional o una deficiencia, se llama eso. También representa un valor monetario, representa una puntuación que incluye otros tipos de daño moral, pero eso no lo determinamos realmente nosotros, eso ya lo determina la aseguradora, si es una pérdida, si es una incapacidad permanente parcial y la indemniza, o si tiene derecho a una pensión de invalidez, si en ese caso tiene el 50% o sobrepasa el 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o en el caso de una demanda determina el daño moral, el daño civil, el daño emergente y el lucro cesante. Otros baremos buscan que los contenidos de las listas y los valores sean proporcionales, es decir, daños pequeños, resarcimientos pequeños o clases pequeñas de función, ¿sí? Entonces, ahí miramos la ecuanimidad del dictamen. Entonces, como les decía y como les he venido diciendo, en la calificación de enfermedad y en la calificación de los accidentes debe haber un factor de riesgo y un trabajador expuesto. ¿Qué pasa con esto? Pues finalmente se desarrolla un accidente o una enfermedad. ¿Qué pasa? Después de todos los procesos debe haber unas secuelas, o no hay secuelas, o hay unas secuelas de tipo permanente y definitivos, donde valoramos el daño, manejamos un baremo, posteriormente calificamos un porcentaje y finalmente lo indemnizamos, que es como la legislación colombiana en este momento tiene estipulado ese resarcimiento del daño. Entonces miren qué tipo de daño puede haber. Tenemos daños biológicos, anatómico-funcionales, daños psíquicos, daños estéticos, que pueden ser parciales o totales, que pueden ser temporales o permanentes. Tenemos daños patrimoniales,
que es lo que les decía del daño emergente y el lucro cesante, donde en el daño emergente hay gastos médicos, otros gastos actuales o futuros, y en el lucro cesante pues, es actual o futuro de una incapacidad laboral o una pérdida de chance laboral. Y los daños extrapatrimoniales, donde el daño moral puede ser o de la víctima o de su entorno. Y los impedimentos, la vida afectivo familiar, la vida matrimonial, el disfrute sexual, la vida escolar de formación, la vida cotidiana y otro tipo de impedimentos que no permite que esta persona se relacione ni con él mismo ni con su entorno. Entonces, para Colombia hay un equipo redactor del Manual para Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional desde el 2010. Este instrumento tiene unos criterios y unas tablas de evaluación a los cuales se les ha asignado un porcentaje en términos de pérdida de capacidad laboral, y así es como nosotros lo definimos finalmente. Ese porcentaje se llama pérdida de capacidad laboral. Los baremos son instrumentos definidos como básicos para definir esa pérdida, y en base a esa magnitud del daño ocasionado a la salud de la persona y a la finalización de las alternativas de recuperación, los calificamos. La parte roja es que es directamente algo que nos dicen los autores, y se intentó evolucionar el baremo en este campo netamente judicial. Y, es decir, antes solo era o servía como elemento de peritazgo, pero necesitábamos algo más científico y algo un poco más técnico, de modo que los valores que se le asignaban a las tablas en relación a las partes correspondiesen a un juicio que médicamente estaba fundamentado, es decir, en bases científicas se asignen las tablas y lo mismo el daño. ¿Qué inconsistencias tenían o tuvieron los primeros manuales de calificación en Colombia? En cuanto a dividir el cuerpo en funciones o grupos anatómicos, ¿sí? Porque un dedo no vale lo mismo que una mano no vale lo mismo que un brazo vale lo mismo que un segmento corporal completo. Entonces, tratar de hacer equitativo esa pérdida con relación a la calificación. Lo mismo para la función. Muchas cosas se ejercen con los miembros superiores, pero hay otras cosas que pueden ser igual de equiparables que también podemos hacer con nuestros miembros inferiores. Entonces, dependiendo de eso, también es la calificación. Cuando se debían sumar los valores por pérdidas de los brazos y de las piernas, la sumatoria excedía los 100 puntos. Es decir, el límite de la muerte ya se excedía. Es decir, si teníamos 50 y 50 de cada uno de los dentro de un baremo que existía esa calificación, entonces ya teníamos 100% de los brazos. ¿Y qué pasaba si tenía una gastritis? Pues se le adicionaba, entonces ya era 105 puntos. Definitivamente era algo ilógico. En el campo legal, pues esta situación no había una fórmula magistral a través de las cuales pues no había mayor cosa, o sea, no podíamos hacer una suma aritmética, ¿sí? Que es 1 más 1 da 2, sino debía haber una fórmula donde no llegara al 100% y definitivamente pues que no significara la muerte en una calificación, porque acuérdense que si es una muerte pasa rápida, o sea, pasa insofacto a ser pensionado. Entonces, ¿qué pasa con las calificaciones de que son más bajas que eso que no signifiquen la muerte? Entonces aquí vemos un link para que por favor ustedes lo miren y tomaron la fórmula de Baltasar. Es una fórmula de Baltasar que ustedes van a mirar, ¿sí? Van a explorar, porque yo les voy a dar una fórmula de Baltasar, pero está modificada al baremo actual. Y vamos, que ese es el motivo de explicación de nuestra siguiente clase. Criterios para los baremos. Debe ser ordenado, debe tener fundamentos científicos, debe ser lógico, deben haber unas jerarquías, debe servir para muchas cosas,
debe ser universal, debe ser pragmático, debe tener unas guías de utilización y debe ser sistémico. Y yo les diré la otra clase cómo se va a manejar de esa manera. Tenemos unas premisas o unos ítems de calificación y siempre vamos a tenerlos en cuenta, que son las leyes de la baremología. Toda enfermedad, toda patología, accidente o muerte que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional se consideran siempre de origen común hasta que no se demuestre lo contrario. Ese es el primer concepto y aquí abajo tenemos todo el sustento jurídico como tal. Cuando la enfermedad se presume de origen laboral, que eso es lo que nosotros estábamos haciendo en calificación de origen de enfermedad, la carga de la prueba nos sirve realmente para desvirtuar dicha presunción. O sea, nosotros vamos en contra de lo que se dictaminó en primera oportunidad. Se llama uiris tantum, se llama eso. Y está en cabeza del empleador y de la ARL desvirtuar lo que se pronunció en primera oportunidad. Compete al médico tratante dar el diagnóstico y a la entidad calificadora en primera oportunidad probar o desvirtuar el cumplimiento de la descripción de la tabla de enfermedades según el factor de riesgo, con la ausencia o con la confirmación técnica de lo que ha tenido como factor de riesgo y como enfermedad. Entonces, ¿cómo es el sistema de calificación? Se desarrolla mediante una serie de tablas de enfermedades laborales que son reconocidas y que tienen las condiciones descritas en la tabla. Miren que uno de los baremos que nosotros tenemos son las enfermedades que ya estudiamos dentro del decreto 1477 del 2014. Para nuestros efectos, muchas de esas tablas dentro del decreto de calificación del MUSI, Manual Único de Calificación de Invalidez, tenemos tablas abiertas, tenemos tablas cerradas, tenemos tablas mixtas. Y siempre presumimos el nexo causal entre la patología y el trabajo, que les estoy dando en este ejemplo del decreto 1477 del 2014. ¿Cuándo son sistemas abiertos de calificación? Pues cuando hay una definición general de una enfermedad y toda esa enfermedad que se ha demostrado o cumple esas características o entra dentro de esa definición, pues será reconocida como enfermedad laboral, que eso es lo que tenemos dentro de la 1477. Se demuestra simplemente el nexo causal entre la patología, la actividad económica o el factor de riesgo que se está teniendo. Aquí tenemos las habilidades de un perito calificador: objetividad, imparcialidad, honestidad, veracidad, prudencia, sentido común, el juicio, la capacidad de análisis y simplificación, porque normalmente son muchas las historias clínicas y mucho que hay que leer. Lo mismo la capacidad de abstracción y síntesis de ese médico o ese perito calificador, y el rigor científico. Debemos tener un cierto número de calificaciones hechas para que nuestra experiencia y nuestra expertise sea seniority y hagamos calificaciones más puntuales y más objetivas. Finalmente, ¿en qué se determina esto? Vamos a indemnizar y vamos a incluir legalmente, o vamos a hacer un proceso de rehabilitación e inclusión de esos colaboradores nuevamente al ámbito laboral por las enfermedades o las patologías que hayan tenido. Sin embargo, si no es posible, tenemos que indemnizar o darles o otorgarles el derecho que tienen de la pensión de invalidez. Entonces miremos aquí el concepto de secuela durante un proceso de rehabilitación que posiblemente logra la mejoría médica máxima, pero no la curación total de esa lesión. Es decir, nosotros tenemos una fractura de cualquier tipo en una mano, miramos la lesión o el daño, hay un inicio en su flechita verde, hay un inicio de ese tratamiento. Sin embargo,
pues no tuvo al 100% esa curación total que nosotros esperamos. Y ahí es cuando ya hay un concepto médico donde dice, ya no va a haber una mejoría, ¿sí? Ya es una mejoría médica máxima, ya se quedó ahí y no va a mejorar más. Es decir, podemos decir que un dedito que se afectó en sus ligamentos y que ya no tiene todo el arco de movilidad completo, pero y ya no podemos hacer más por ese dedito, se puede decir que no fue una curación total de la lesión, pero pues sabemos que es algo que definitivamente no va a empeorar. Tenemos algo que no logra modificar la lesión inicial. Por ejemplo, un SOAT y tenemos un trauma craneoencefálico gravísimo. Tuvimos un corte o algún tipo de sección de la parte frontal de su cerebro y ese señor tiene alteraciones de su conciencia, de sus funciones mentales superiores y no va a mejorar. Va a quedar como un niño de 8 años pensando, leyendo, con la lógica, no va a poder leer, no va a poder manejar el dinero y se quedó con un trauma raquimedular severo, va a quedar en silla de ruedas, va a quedar incontinente y eso no va a cambiar. Se produjo por ese accidente y es algo que definitivamente no va a cambiar.